Hola, soy Soledad Barría, soy médica del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad de Chile y participo también del Instituto Igualdad y he tenido el honor de hacer esta presentación sobre el derecho a la salud en el curso del Colegio Regional Valparaíso sobre el curso de salud pública. Encantada de poder participar con ustedes. Agradezco la invitación del Colegio Médico de la Universidad de Valparaíso para este curso que están teniendo ustedes respecto a salud pública. Yo tengo que aclarar que yo no soy salubrista, no soy de salud pública, yo tengo un origen más bien como médico clínico primero y luego de gestión de salud, de los sistemas, de los servicios de salud, y eso es lo que he ido aprendiendo, no solamente la parte clínica, sino que también la parte de gestión. Bueno, voy y me han pedido que hable del derecho a la salud. La verdad es que yo tengo un montón de láminas, pero mi idea es que esto sea bastante también, ojalá participativo en el momento, y si hay algo que no les parece, ustedes me interrumpen. Aquí hay jóvenes, y me alegro mucho que sea un auditorio de gente joven que nos han enseñado tanto estos días, así que es un gusto, otro gusto para mí. Bueno, lo primero es, si vamos a hablar del derecho a la salud, preguntarnos qué diablo es esto del derecho a la salud. Hoy día está de moda, ¿o no? Está en los petitorios, ¿o no? Bueno, entonces en ese sentido vamos a ahondar un poquito en lo que es el derecho a la salud. Esto es sacado de un estudio que es de estudios constitucionales, donde hacen un largo estudio de por qué el sistema subsidiario influye, cómo influye en esto del derecho a la salud o el no derecho a la salud. Entonces se llama el derecho a la salud y su desprotección en el Estado subsidiario. Bien interesante, ahí va a quedar la bibliografía, porque es un largo y detallado estudio que ahonda y da antecedentes respecto a el tema del concepto de salud y el derecho a la salud en la Constitución, que es un temazo para lo que estamos viviendo hoy día. Entonces ahí aparece algunos datos interesantes. Esto es del año 2016. Previo a todo este movimiento se decía que el 65,7% de los encuestados consideraban que el Estado tenía que dar la garantía de la salud. No estamos hablando aquí del año 2019, estamos hablando 2015 en realidad de este estudio. Ya en esa época hay la mayor parte de la gente piensa que el Estado debe ser garante de la salud. Y el 30,8% piensa que es compartido entre el Estado y la persona. En la misma encuesta, el 82,3% de los consultados opinaba que obtener una atención de calidad depende de cuánto se puede pagar. O sea, previo a todo estos movimientos, ¿no es cierto?, ya se identifica dos problemas centrales. Uno, que salud debiera de ser parte de las garantías que entrega el Estado, y hoy día en realidad la verdad es que se siente que la calidad depende del bolsillo. Eso como problema central. Entonces, cuando hablamos del derecho a la salud hoy día, vamos a hablar sobre los conceptos que a mi juicio son centrales y elementos que debieran tomarse en cuenta en este momento en que estamos en una redefinición, y ojalá podamos redefinir lo que significa la salud y el derecho a la salud, y cómo debiéramos o podríamos organizarnos para poder entregar mejor el derecho efectivamente a la salud. Entonces, ¿qué pasa hoy día en la Constitución? ¿Alguien ha leído la parte de salud del derecho a la salud en la Constitución? ¿Sí? Allá, cuéntenos. ¿Qué les ha llamado la atención? El derecho a la salud principalmente se dice que se garantiza como un acceso
derecho universal y, no sé, universal y para todo, y que garantiza una salud digna para todo y todas. ¿Garantiza? No, así no es. No. No, es lo contrario, solamente asegura el acceso a la salud como derecho. Claro, efectivamente. Hay varios puntitos en que la Constitución se refiere al tema de la salud. En primer lugar, dice que tiene el derecho a la vida. Ese es un primer tema. En el punto octavo, todo esto del artículo 19, se habla del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, para que nos ubiquemos, que una cosa es que se diga en la Constitución y otra cosa es que sea realidad las cuestiones. Tenemos acá en esta misma región, ¿no es cierto?, duros y difíciles ejemplos. Pero bueno, eso, sin embargo, eso está en la Constitución. Y en el noveno se dice que está el derecho a la protección de salud, en que el Estado, efectivamente, protege el libre e igualitario acceso, tal como tú muy bien lo dices, a las acciones de promoción. Y en realidad lo que se determina es el derecho a elegir el sistema de salud. No se dice que uno tenga derecho a adecuadas condiciones sanitarias, a vivir en un ambiente libre de enfermedades u otros. Entonces, yo quiero hacerles la comparación. Esto es lo que se dice en Brasil. En Brasil, después de las dictaduras, el año 88, se dieron una constitución. Hubo un momento constituyente, un poquito como lo estamos viviendo en este momento, y llegaron a una definición y un trabajo respecto a salud. ¿Y qué dice esa constitución? Para que vean un poquito el contraste, el cambio. Dice, la salud es derecho de todos. Primero se establece como derecho, porque el anterior no decía eso, que asegura a las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre y a la protección de la salud, con el acceso. En cambio aquí estamos viendo que se habla de que la salud es un derecho de todos y un deber del Estado, garantizado por medio de políticas sociales y económicas con vistas a la reducción del riesgo de enfermedades y de otros agravios y el acceso universal e igualitario a acciones y servicios para su promoción. ¿Se fijan que hay dos elementos relevantes? Sí. Es importante, cuando revisan el problema con el derecho a la salud en Chile, es que además de estar reconocido como de forma medio difusa dentro del número 9 del artículo 19, el artículo 20 siguiente, que es el que define cuáles son las formas de protección, organización, ¿no?, de la seguridad social, ahí es donde aparece protegido no el derecho a la salud por completo, sino solo el derecho a elegir el sistema de salud y otras cosas más chiquitas. Si es que aparece, acá, no me acuerdo bien si aparece. cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud al que desee acogerse, claro, en el artículo 20, sea este estatal o privado. Claro, en el artículo 20, donde se autoriza, digamos, los mecanismos de protección de los derechos, es que no aparece el derecho a la salud protegido, porque se reconoce, pero no está la herramienta legal para poder hacer efectivo el derecho. Perfecto. Es lo mismo que pasa con educación. Son muy parecidos y todo esto tiene otra raíz, que en el fondo hay un concepto constitucional que es distinto a lo que encontramos en Brasil, en que en nuestra Constitución el Estado tiene una función subsidiaria. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado solo actúa allí donde el privado no puede actuar. Eso es como una definición central de la actual Constitución, en que no solamente no garantiza el tema de la salud, sino que además establece que el Estado tiene atadas las manos, por así decir, porque se define como un Estado subsidiario y por lo tanto no define lo que debe hacer para hacer esa garantía. Pero aquí hay dos elementos que yo quisiera que destacáramos. Uno, que tiene que ver con cuál es el concepto de salud de que estamos hablando. Fíjense que aquí, en la de Brasil, vemos que garantizan políticas sociales y económicas para reducir riesgos, no solamente para el acceso. ¿Se entiende?
Esto es muy importante, porque la salud no es solo un tema individual, sino que es un tema fundamentalmente social. Y si no hay una garantía de políticas sociales, la verdad es que lo individual es muy poquitito, como lo vamos a ver más adelante. Y aquí yo quiero graficárselo con esto, que una cosa, y ustedes en sus respectivos trabajos reciben enfermos individuales, que tienen que tratar, por cierto. Cuando reciben un paciente con una enfermedad, con una diarrea, para ponerle una cosa súper sencilla, el paciente tiene una diarrea y hay que tratarlo. Pero resulta que, ¿qué es lo que hace que en esa zona o en ese colegio o en ese espacio laboral hayan 15 veces más diarreas que en este otro espacio? Eso no es un tema individual. Ese es un tema de lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. Y esto, la raíz, o sea, a lo mejor es un coli, o en el caso de la tuberculosis es todavía más claro. Usted va a tratar pacientes con tuberculosis, por supuesto, los tiene que tratar. Pero no solamente los tiene que tratar, tiene que ir a buscar qué es lo que hace que en este barrio o en este cerro haya 15 veces más aparición de casos de tuberculosis que en este otro. ¿Se entiende a dónde voy? Entonces, la salud no es lo mismo que en lo individual que en lo colectivo. Y tampoco es lo mismo la salud que solo la recuperación de las enfermedades. ¿Se entiende? Si es que el tema de la salud es un tema social, yo voy a ser más sano o más enfermo dependiendo de los condicionantes sociales. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo me ocupo de salud, no me ocupo solo de las enfermedades. Me ocupo de que la gente viva en buenas condiciones, y ustedes a lo largo de este curso seguramente han visto los determinantes sociales, en fin, que son los causantes y la posibilidad de desarrollarse en tanto persona saludablemente va a depender de un buen vivir, de unas condiciones de vida, de educación, de contacto con los demás que posibilite esta acción. Entonces, hay un primer tema, cuando uno habla del derecho a la salud, que yo creo que tiene que ver con el concepto de salud. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de salud? Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, de la enseñanza de las ciencias de la salud, que mayoritariamente se enseñan en los hospitales, que es el prototipo de la enfermedad y no de la salud. ¿Dónde podría darse un espacio más de salud, se les ocurre? En la población. ¿Por qué? Porque ahí la gente también se interactúa y es su cotidiano vivir. Exactamente. Entonces, son las condiciones en que vive, la parte territorial, las condiciones va a determinar si es que yo voy a estar más sano, con posibilidad de desarrollarme, o más enfermo con la posibilidad de enfermarme. Entonces aquí tenemos un primer tema, que es si vamos a hablar, cuando hablamos del derecho a la salud, si solamente estamos hablando de recuperar las enfermedades o estamos hablando de salud en tanto capacidad de desarrollarme y desarrollarnos con la plenitud de las potencialidades que cada uno podamos tener. Entonces, salud es una construcción social y tiene que ver con los determinantes. Esta es una posibilidad. Pero hay gente que lo liga mucho más a la salud individual, que le da mucho más preponderancia a lo biomédico, y la relevancia ahí es de el que causa el germen que causa la diarrea, que es una realidad, si nadie niega que eso sea así. Pero los de acá
estamos obligados a ir a buscar las causas, a buscar las raíces que están provocando esas enfermedades. Porque en la medida que eliminamos las raíces, vamos a efectivamente construir una salud mucho más integral. Entonces aquí tenemos un primer problema, que el modelo de negocio, por así decir, tiene que ver con la enfermedad, no con la salud. Entonces, cuando estamos hablando de esto, la gente dirá, ¿pero de qué está hablando esta señora? No es lo que uno aprende. Uno aprende de enfermedades. Uno aprende de supertecnología para esas enfermedades, que me van a dar un pedacito más de seguridad respecto a una enfermedad. Pero nadie me está diciendo que en realidad lo que yo tengo que ir a buscar son los riesgos laborales de esos obreros para que no lleguen a enfermarse, que es otra manera de mirar. Entonces, el modelo actual nos lleva siempre a pensar mucho más en lo individual y a pensar en la terapia, ojalá lo más sofisticada posible, que es parte de los negocios de las nuevas tecnologías y de los medicamentos. Yo no digo que no sean necesarios los medicamentos y las tecnologías. Lo que estoy diciendo es que alrededor de eso se crea un verdadero negocio que tiende a llevar la salud, en realidad la enfermedad, como norte y no la salud como norte. Entonces ese es un primer desafío a mi juicio, ustedes pueden disentir por cierto, pero que yo creo que es importante. Entonces, con este concepto hay que pensar qué es lo que el derecho a la salud, cómo se cautela. Tenemos que ver cuáles son los resultados de salud de nuestras poblaciones. ¿Cómo se miden los resultados de salud de las poblaciones? Con los clásicos, en realidad, indicadores de la salud pública, de mortalidad, de sobrevida, ¿no es cierto? Esos son indicadores de lo que es las condiciones de salud de las poblaciones y cuáles son los riesgos colectivos. Y también los sistemas se miden a través del resultado también de acceso a acciones individuales, que yo no digo que no sean importantes, lo que señalo es que no es lo único ni necesariamente lo más importante. Bueno, en Chile hubo desde hace muchos años una muy rápida vinculación entre la salud y lo social. En los años antes del SNS ya, Salvador Allende tiene un libro muy bonito que se llama La realidad médico-social chilena, que fue publicado el año 39, fue cuando era ministro de Salud, y ese libro tiene un capítulo de nutrición, de alimentación de la gente, un capítulo de los salarios, un capítulo de vivienda, o sea, de todos los determinantes sociales que hoy día pomposamente y la Organización Mundial de la Salud descubrió en los años 2000. Y en Chile, no solamente en Chile, en Latinoamérica venía un movimiento interesante que pensaba de la ligazón, que venía en relación a lo más político respecto a la ligazón entre las condiciones sociales y la salud. Y esto hizo que hubiera acciones desde distintas políticas sociales que fueron incidiendo en en la población chilena, como vamos a ver. Y también se empieza a construir en el tiempo estas redes del sistema público basadas en territorios y con poblaciones a cargo. Desde el SNS, desde el Servicio Nacional de Salud, que parte del 52, entonces estaban las zonas, la zona 5, la zona no sé cuánto, entonces que tenía un determinado territorio y tenía un equipo de salud que estaba a cargo de una población. Entonces eso uno hoy día lo llamaría que son redes, para hablarlo en terminología de estos tiempos, son redes con asentamiento en la atención primaria. Pero desde los 80 en adelante aparece el problema de dos sistemas con objetivos
completamente diversos y con esto de la Constitución de solo la garantía de acceso y no la salud completa como un derecho. Este cuadrito muestra, es un estudio canadiense que muestra cuál es el impacto de los determinantes sociales sobre el estado de salud de una población. Y fíjense que el 50% es el ambiente social y económico. El ambiente físico, no se distinguen aquí mucho pero el ambiente físico es el 10%. Tenemos 15% es lo biológico y genético y 25% el sistema de salud. O sea, la relevancia de los determinantes sociales y del ambiente significan arriba del 65% del impacto en salud o en enfermedad de las poblaciones. Por eso que no podemos solo hablar del acceso a una prestación. Tenemos que hablar de otros elementos que son los que van a construir salud. No tiene sentido solo hablar de la enfermedad concreta si no vamos a buscar las otras causas. Bueno, esto es lo que ha pasado en Chile, esta es la sobrevida en Chile desde los años 50, que era alrededor de 55 años la expectativa de vida, a lo que es hoy día cercana a los 80, más la mujer que el hombre, pero ustedes ven que desde los años 50, o sea, en 50 años, 70 años, ha aumentado mucho la expectativa de vida de las y los chilenos. Eso es un dato de la causa, por así decir. Esto no quiere decir que no podríamos haberlo hecho mejor. Son dos cosas, pero hay que saber que ha mejorado. ¿Por qué? Probablemente por esto, porque hubo acciones sociales. Por ejemplo, ¿por qué ha disminuido tanto la mortalidad infantil? La mortalidad infantil, cuando Allende publicó su libro, ¿ustedes saben cuál es la mortalidad infantil en Chile hoy? ¿Más o menos? ¿Saben cómo se mide? La mortalidad infantil se mide cuántos niños se mueren antes de cumplir un año. Así se mide. Entonces, ¿cuántos niños se mueren de cada 1000 que nacen vivos? Así se mide. Entonces, hoy día, ¿alguien sabe cuál es la mortalidad infantil? Un poquito más de 7. De cada 1000 niños que nacen vivos, se mueren 7. ¿Cuántos pensaba? A ver. Bueno, el año 39, cuando Allende publicó su libro, échenle ustedes cuánto sería más o menos. ¿Quién se atreve a decir algo? ¿Ah? 30 cada 1000. No, mucho más. ¿Ah? 250. De cada 1000 niños, antes de un año morían 250. Y antes de los 9 años morían otros 250, ahí llegamos a los 500. ¿Ah? Pero es a los 9 años, no al año. O sea, es para que dimensionen. Un elemento importantísimo es que nosotros, cuando vamos a hablar del derecho, vamos a hablar de cambios constitucionales, también sepamos cuál es nuestra historia para ver qué son las cosas que han funcionado bien y cuáles son las cosas que han funcionado mal. ¿Ah? Entonces, la expectativa de vida, yo siempre digo, yo nací en este quinquenio, entre los años 50 y 55. O sea, yo hace 10 años más, en realidad, debería estar muerta. Y pretendo seguir viva bastante rato. No sé otro, pero yo sí. ¿Me entiende? Eso, o sea, tiene aterrizaje concreto, súper concreto. Y todos nosotros conocemos la historia de nuestros tíos, nuestros abuelos, que decían que eran 10, pero se murieron 2, que no llegaron a... O sea, porque eso forma parte de nuestros relatos. Bueno, pero la gente no se muere igual. Y se mueren más los más pobres. Y se mueren más los rurales. Esto es la mortalidad infantil, que les digo que es alrededor de 7, en este año era de 7,4, porque esto es un poquito más viejo.
el promedio de educación en nuestro pueblo en este momento es entre 10 y 12 años, este es el promedio. Pero los que tienen menos de 6 años de educación mueren más del doble, más los hijos de las mujeres que tienen menos de 6 años de educación mueren el doble que el promedio y el triple que los que tienen más de 13 años. O sea, cuando decimos educación de calidad, gratuita, universitaria, estamos también hablando de salud. Esto es absolutamente importante, tanto por la educación misma como por el nivel de vida que en nuestro país desgraciadamente es súper parecido la expectativa, el ingreso respecto a la educación. Bueno, y fíjense, uno dice, claro, uno entiende que las determinantes sociales influyen para la mortalidad, pero ¿qué tiene que ver esto con la diabetes? ¿Tendrá que ver? Bueno, pero recuerden que hablábamos de que más del 50 o el 60% del impacto es por los determinantes sociales. ¿Tendrá algo que ver las enfermedades crónicas hoy día tan de moda y que se nos achaca a los puros estilos de vida? ¿Tendrá algo que ver con los determinantes sociales? Miren, esta es la encuesta de salud, a lo mejor lo vieron estos datos ustedes, ¿no? Bueno, para no repetir. Esto es hipertensión. De nuevo acá tenemos menos de, en este caso son 8 años de educación, entre 8 y 12 y más de 12. Los que tienen menos de 8 años de educación, un 57% es hipertenso. Más de la mitad. En cambio, los que tienen más de 12 años, el 15%. Y en diabetes peor, 25,3 menos de 8 años y 7,7 los que tienen educación superior. Entonces, esto es obesidad y sobrepeso, donde es igual. Probablemente hay muchas cosas que todavía no le estamos dando con el palo al gato, que tienen que ver con cómo la gente accede a la comida, los ambientes, la facilidad o dificultad. Tengo una compañera de trabajo que nos señalaba, nos decía, pero piensen que hoy día muchos de los niños son cuidados por los abuelos. Y los abuelos han pasado hambre. Entonces, la cosa cultural de la comida no es una cosa de dejar ir. O sea, aquí no es solo de que tiene la mala costumbre. Entonces hay otras cosas que tenemos que entender, que tenemos que buscar, que tenemos que seguir avanzando. Esto no está resuelto. Y ahí entran unos con la epigenética y otros, en fin, para volarse respecto a los... Pero lo real es que la gente que tiene menos recursos, menos educación, se enferma, pero mucho más que aquellos que tienen más educación y más recursos. O sea, tienen más riesgo. Y en el derecho decíamos que íbamos a cubrir los riesgos y por lo tanto, como la gente vive, lo que hablábamos de la población, es muy importante para esto. Esto es embarazo adolescente. Fíjese que si medimos de cada 100 mujeres que tuvieron un parto el año pasado, ¿cuántas eran menores de 19 años? Tenemos este cuadrito por comuna de la región metropolitana. Entonces, los de Providencia o Vitacura, de cada 100 mujeres, 1 o 2 eran menores de 19 años. Pero en Lo Espejo y La Pintana, donde se queman supermercados, era de 21. ¿Cuál es la expectativa de una chica que a los 17 años tiene un hijo o una hija? ¿Puede seguir estudiando? ¿Qué hace una chica con primero medio? ¿Qué tipo de trabajo accede a una...? Entonces, estas son las desigualdades que golpean, que enrabian. Bueno, felizmente esto ha disminuido un poco. El año 2000 habían 39.000
embarazos adolescentes al año, y el año 2016 hubo 22.000 y el 17.000. O sea, se ha ido mejorando, se ha ido corrigiendo, pero ustedes comprenderán que esto no es un tema solo, porque esta no es una enfermedad el embarazo. Sin embargo, significa un riesgo para esa chiquilla y significa una imposibilidad de desarrollarse en muchos otros aspectos. Entonces, tenemos que preocuparnos de las causas y no solamente de los problemas. Bueno, como no todo es tan malo en esta vida, una manera de medir el estado de salud de las poblaciones es lo que se llama los años de vida perdidos prematuros. ¿Lo han escuchado eso? ¿No? O sea, si la expectativa de vida es de 80 y yo me muero al año, perdí 79. ¿Ya? Si me morí a los 60, perdí 20. Y si me morí a los 83, no perdí nada. ¿Me entienden? Entonces se suman todos los años de vida perdidos y eso es una aproximación al estado de salud de las poblaciones. Eso se llaman ABPP, años de vida prematuros perdidos. Y eso el Ministerio de Salud, y ustedes lo pueden consultar en la página web del Ministerio de Salud, en days.cl, que es el Departamento de Epidemiología, pueden ver incluso por comuna y por regiones. Entonces, el año, pero por grafiquito no lo pillé el actual, pero este es viejo, 94 al 98, donde la peor situación de salud, adivinen dónde era, la 8ª y la 9ª región. En ese momento la que tenía la mayor tasa era Biobío, que está en la 8ª, con 103, y la menor tasa era Coquimbo, con 75, y un delta entre uno y otro de 28. El año 2014, porque esto se vuelve a hacer cada cierto tiempo, se volvió a medir, y aquí podemos ver los grandes son los del año 97 y los un poco más chicos. En todas las regiones ha mejorado la situación sanitaria. Primera cosa, o sea, ha mejorado. Y también ha disminuido la diferencia entre los peores y los mejores. Entonces hay algunas cosas que hacemos más o menos bien, a lo mejor se podrían haber hecho mucho mejor, pero las hacemos un poco mejor. Pero esto seguramente ustedes lo vieron o no, este cuadrito de los determinantes sociales. Nosotros, las desigualdades en salud tienen lo que se llaman los determinantes intermedios, que es como la gente vive en la plaza, el tipo de trabajo, y esto han sido la acción habitual nuestra y desde los centros de salud ha tenido que ver con todos los determinantes intermedios. Porque eso es como uno siempre pregunta cómo vive y con quién vive, cuánto gana. Todo eso son los determinantes intermedios. Y hoy día, oh maravilla, tenemos la posibilidad de incidir en otros que tienen que ver con los temas más estructurales. Y aquí también tenemos que hacernos un mea culpa como médicos o como del área sanitaria, porque resulta que nosotros siempre le hemos trabajado mucho más con lo biomédico, con la enfermedad, y a lo más que hemos llegado, es decir, la Organización Mundial de la Salud propicia la salud en todas las políticas. ¿Qué significa eso? Que en el fondo la gente de vivienda tome en cuenta la salud, que la gente de agua potable toma en cuenta la salud. Pero seguimos hablando de los determinantes intermedios. Y poco nos hemos preocupado qué es lo que determina la política de vivienda. O qué es lo que determina la política de todo, saneamiento básico, educación, en fin. Y esos son justamente los temas más estructurales, cuánto gana la gente y entonces son las acciones o los aspectos más estructurales que cuando estamos discutiendo hoy día acá, está justamente puesto en duda todos los aspectos estructurales. Y en ese sentido es una oportunidad de poder incidir.
si estamos hablando de que se tiene que mejorar el empleo mínimo, el sueldo del empleo mínimo o el sueldo de las pensiones, eso tiene inmediatamente una acción, no por los medicamentos, tiene que ver por cómo la gente puede vivir de mejor manera. Bueno, entonces el segundo desafío, el primero, recuerden, el que yo le había puesto, es el concepto de salud. Si vamos a hablar de una salud individual o como construcción social, y vamos a hablar de salud o bien vamos a hablar de enfermedad. Ese era el primer desafío. Este segundo, que tenemos desafío sanitario nuevo y más complejo. Tenemos la aparición de, como tenemos mejor expectativa de vida, por suerte, tenemos mucho más adultos mayores, por suerte, pero eso no significa un desafío distinto, con enfermedades crónicas y con, fíjense, estas enfermedades no se curan. Entonces es muy importante que tengamos claro que de ahora en adelante la salud no va a tener que ver con la curación de las enfermedades, sino más bien con el cuidado de las personas, con el acompañamiento de las personas y no necesariamente con la curación, porque van a ser cada vez menos las enfermedades que se van a curar. Tiene que ver con hábitos, tiene que ver con la necesidad de trabajar con otros y de enfrentar estas desigualdades. Y aquí entonces hay distintas disyuntivas. Queremos, cuando estamos enfrentados a un cambio del sistema de salud, queremos más recuperación, más atenciones o más resolución de los problemas. Queremos más acciones de salud o queremos una mejor calidad de vida. Probablemente yo puedo decir, hoy lo estamos haciendo súper bien porque estamos habiendo muchas embarazadas adolescentes. O bien, trabajamos de otra manera con las escuelas, de tal manera de que no tenga más acciones de adolescentes, sino que tenga menos adolescentes que no quieren tener un hijo a esa edad. ¿Se entiende? Y eso no va a significar más acciones, va a significar menos acciones, pero va a significar más salud. ¿Y esto es solo un problema de salud o es un problema también con educación? ¿O es un problema también con los padres, con la conversación que se produce en las familias? Entonces, no son temas. Si creemos en un concepto de salud social, no es solo salud la que tiene que actuar, sino que salud tiene que actuar con otros y otros sectores para poder disminuir esta carga, este riesgo de enfermedad. Entonces, el trabajo con la población o más trabajo asistencial y por lo tanto también más participación real de las comunidades. Bueno, hoy día tenemos la oportunidad de que estamos discutiendo y salud está apareciendo como uno de los temas importantes en la discusión. Y el acento en políticas públicas de igualdad, yo creo que es una gran oportunidad, pero creo que no podemos equivocarnos en pensar que esto va a significar solo más plata para hacer más acciones, sino que tenemos que ver a qué lo destinamos. Y el trabajo como este mismo empoderamiento que ha habido de la población, que es extraordinario, ¿no es cierto?, de salir a la calle para exigir menos abuso, más igualdad, cómo eso también puede permanecer en el tiempo con una capacidad de transformar más su propia calidad de vida desde los distintos territorios. Sí, dígame nomás. ¿Cuál sería, según su apreciación, el cartel que uno debería poner en una marcha? Según el cabeza, ¿cuál sería? Bueno, salud como un derecho, yo creo que no. O sea, el derecho a la salud me parece que es un muy buen letrero. Pero, lo vamos a ver después, hay distintas acepciones. O sea, la gente dice salud un derecho, pero hay algunos que están pensando en un seguro, por ejemplo, para el acceso. Yo no creo en ese tipo de salud solo de la enfermedad como ustedes han podido ir viendo, sino más bien en un sistema. Bueno,
Entonces, hemos visto el concepto de salud, hemos visto los resultados sanitarios que se ligan con otros, que se ligan con estas determinantes sociales, y otro aspecto indispensable de considerar son los sistemas de salud a los cuales la gente también puede acceder y puede cubrirle en los distintos territorios sus necesidades. Y esto está, por cierto, también ligado al derecho a la salud. Cuando uno habla de sistemas de salud, tenemos en Chile un sistema de salud público mayoritario y un sistema minoritario, pero más rico, que es el sistema privado. Y tenemos una cosa muy importante que pocas veces se pone el tapete, que es que todo el sistema ligado al trabajo aparece separado. Ustedes no sé si tuvieron alguna ocasión de discutir los temas de trabajo, pero el tema de las mutuales, el tema de la seguridad laboral, está todo separado, que es también un problema de que no sea visto de un modo global. Bueno, vamos a ver algunos aspectos de esto. Tenemos básicamente, no voy a ahondar aquí sobre lo laboral porque es otro, pero solo quiero decir que cuando se habla de una integralidad debiera incluirse también lo laboral. Pero tenemos un sistema, estos son grosso modo, privado, que es un aseguramiento individual que tiene un contrato específico, pese a que recauda el 7% de la seguridad social más algo, es un contrato individual, que la persona firma y si tiene más carga le pone más, es un contrato como individuo. Donde los servicios que se dan son generalmente recuperativos o de rehabilitación, este es un trazo grueso y por lo tanto no tiene la delicadeza, la fineza, ¿no? Pero funciona a la demanda. O sea, yo si me enfermo voy en el sistema privado a una consulta, a una generalmente de cosas recuperativas o de rehabilitación y cómo se paga básicamente por servicios prestados. En lo público es un sistema totalmente distinto. Tiene un aseguramiento solidario, todos ponen su 7%, los que ponen, digamos. Hay muchos que no ponen y tienen derecho a lo mismo, básicamente, todos los que ponen, salvo la modalidad libre elección, que aquellos que no ponen no tienen la posibilidad de la libre elección y todos tienen la posibilidad de atenderse en redes territoriales basadas en atención primaria. Ese es como el trazo grueso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Estos son datos del CACEN del año 2017. El 78% de la población está en el sistema público y el 14,4% está en ISAPRE. Y esto de acá es, si dividimos la población en 10% de los más ricos a los más pobres, ustedes verán que lo rojito es la ISAPRE, que el 10%, solo en el 10% más rico de la población, la mayor parte de la gente es ISAPRE. En todos los demás deciles, que se llaman esto cuando se divide de 10%, los FONASA son la gran mayoría y miren la correlación directa que hay entre ingreso socioeconómico y estar en ISAPRE o estar en FONASA. ¿Quiénes serán este 25% del 10% más rico que está en FONASA? ¿Qué se les ocurre? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Los FONASA? Al revés. Claro, no, yo pregunto quiénes son estos FONASA que estando en el 10% más rico de la población están en FONASA. ¿Ah? Los mayores y los más enfermos. Y hemos visto cómo, además, el riesgo de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, de lo que se les ocurra, está mucho más en la población también de menores ingresos. Entonces, FONASA tiene no solamente a la mayoría de la población, sino que además a la población con un mayor riesgo, dado este sistema desigual que se ha armado del 80 en adelante y no hemos podido cambiar. Estos son el gasto en salud per cápita 2016 de los países de la OECD. El promedio son $4.000 per cápita de gasto en la OECD.
De esos 4.000, 3.000, que son los más oscuritos, se gastan en los sistemas públicos y 1.000 en los privados. En Chile, que es este que está acá, gastamos casi 2.000. Pero de esos 2.000, la mitad se gasta en el público. O sea, 1.000 versus 3.000 acá. Y los otros 1.000 se gasta en el sistema privado y también como gasto de bolsillo de muchos FONASA. Entonces, tenemos un problema con el financiamiento también de los sistemas. No solamente tenemos poblaciones distintas, sino que tenemos financiamientos muy distintos. Esto en la comisión, el 2014, la comisión de reforma, en ese momento la cotización mensual promedio en ISAPRE era de 89.000 y en FONASA los que cotizaban 23. Era más del doble mayores de 60 años, mucho mayor índice de envejecimiento y habían mucho más mujeres y 3 veces más discapacitados en FONASA que en el sistema privado. Ustedes ven que son poblaciones distintas y un nivel de disponibilidad de financiamiento totalmente distinto. Bueno, este es un cuadrito de la Organización Mundial de la Salud donde está la expectativa de vida versus el gasto sanitario. La OECD tiene estudios en que, pese a los determinantes sociales, el gasto en salud es también un determinante de mejora o empeoramiento de la calidad de vida. Pero fíjense que nos da lo mismo cualquier gasto. Aquí, este es el gasto y estos son los años de expectativa de vida. Este es Chile, que tiene poco gasto y bastante buena expectativa de vida. Estos son la mayor parte de los países que tienen sistemas de salud o seguros universales de salud. Y este es Estados Unidos, que tiene mucho más gasto y tiene peores indicadores sanitarios que los que tenemos nosotros. ¿Ah? Y además, la sobrevida va disminuyendo en los últimos años, porque además la iatrogenia es tremenda. Entonces, cuando se puede disponer de los medicamentos en los supermercados, la cantidad de muertes por toma de antiinflamatorios, no esteroidales, en fin, es realmente impresionante, impactante. Y con eso, ¿qué es lo que se hace? Porque yo creo que sí, tenemos que reformar el y los sistemas, pero también tenemos que saber de dónde partimos. ¿Ah? Entonces partimos de 2 sistemas completamente distintos respecto al financiamiento. ¿Qué pasa respecto al acceso? En la encuesta CACEN, todos los años, y la última disponible es la del 2017, se le pregunta si usted tuvo un problema de salud en los últimos 3 meses. ¿Quiso ir al médico? ¿Pudo ir al médico? Y estos son los resultados. En FONASA, el último año, el 2017, es el moradito, no hay mucha diferencia. El 93,7% de las personas dijeron que sí, que habían tenido acceso a médico. Y en ISAPRE el 95,5%, en las Fuerzas Armadas el 92% y mucho menor en los que declaran no tener ningún sistema. ¿Ah? Es el que está más de primera sorpresa, porque uno diría no hay la posibilidad de acceso, ¿ah? o está muy limitado. No quiere decir que sea el que se requiere, pero bueno. Y este es interesante porque este es un estudio de la doctora Aguilera, Jimena Aguilera, una epidemióloga, que hizo con el estudio CACEN, no ha cambiado demasiado, un poquito más viejo, pero igual, donde ve lo mismo que estábamos hablando, que de acuerdo a los quintiles de ingreso, la consulta médica es pareja. O sea, nuestra gente en Chile tiene acceso a la consulta médica general. El problema se produce acá, en la consulta de especialidad, donde el quinto quintil, que es ahora el 20% de la población más rico,
tiene, pero muchísimo más acceso a especialidades que el resto de las personas de los distintos quintiles. En emergencia es al revés. Hay más gente que consulta en emergencia de los quintiles más pobres y menos de los quintiles más ricos, que probablemente tiene que ver con las otras disponibilidades. Otra gran desigualdad se produce con los dentistas. La consulta dental es otro tremendo espacio de desigualdad entre el sistema público y lo mismo entre lo urbano y lo rural. Entonces aquí tenemos el tercer desafío que tiene que ver con los sistemas de salud, que hay una brutal sensación de desigualdad entre el sistema público y privado. Si usted le pregunta a la gente, o sea, esto es, y así partimos con la primera diapositiva, recuerdan, de que la gente siente que está ligada a la calidad estrictamente al bolsillo. O sea, eso es un golpe, una bofetada. En el sistema privado no quiere decir que no tengan problemas. Tienen problemas de discriminación por sexo, por edad, y después que trabajó toda la vida, estuvo cotizando, pongámosle, 140.000 pesos, porque ganaba 1 millón de pesos la persona, y cotizaba en ISAPRE, y va a jubilar, ¿y con cuánta plata va a jubilar? Si ganaba 1 millón, más o menos. ¿250? Usted es optimista, oiga. Ya, pongámosle 400, pero yo creo que tendría que ganar más que 1 millón para jubilar con 400. Pero pongámosle que sean los 400. ¿Podrá pagar 150 en la ISAPRE? Y además no conoce el sistema público ni sabe cómo funciona. Entonces va a caer, esa es la terminología, tuve que caer en FONASA o caí en el sistema público, que tiene dificultades graves de acceso, de trato, de tiempos de espera, porque el sistema público se ha hecho mucho para la organización mismo del sistema. Y resulta que se trabaja generalmente de 9 a 5, de 8:30 a 5, pero la gente quiere poder ir al médico más tarde, O sea, porque si yo voy a trabajar y tengo el niño, pero no quiero perder además todo el día, o no puedo, entonces está hecho para un modelo en que la mujer no trabajaba, o sea, piensa en la distorsión de género, en que la mujer podía, comillas, perder todo el tiempo del mundo en los consultorios para que atendieran a sus hijos, en fin. Y hay una desigualdad del gasto. Entonces aquí hay que transformar los sistemas y empieza el problema, 1 o 2 sistemas, y cómo se financia, y cuánta plata y de qué tipo o de qué estilo. Yo creo que hay algunos aspectos que son críticos. Uno, que creo que es indispensable cambiar la lógica de la enfermedad a la salud y de la curación a los cuidados. Necesitamos, o sea, si vamos a tener muchas personas adultas mayores con Alzheimer, ¿vamos solo a darle medicamento para el Alzheimer? ¿O tenemos que incentivar las redes locales con asistente social, interdisciplinaria, para que se acompañen, o hogares especiales para que en el mismo territorio? Entonces, queremos seguir patologizando o acompañar, cuidar, no sé si me explico, que es distinto. Entonces, yo creo que lo que se requiere es una organización de un sistema que esté basado en los territorios, que esté basado en la atención primaria, que sea universal, donde sea posible este trabajo territorial, pero con participación, y no de que nosotros nomás somos los técnicos que sabemos lo que hay que hacer, porque si es calidad de vida, en la calidad de vida los expertos son los que la viven, no somos nosotros. Y eso obliga a trabajar participativamente. Y hay que ver qué es lo que pasa con el financiamiento. Ya voy a terminar, no sé. Porque cuando uno habla de sistema de salud tiene que tener claro de que está hablando de distintas cosas. Una cosa es el financiamiento y otra cosa es la organización del sistema. Cuando yo les mostraba el cuadrito de Estados Unidos,
ellos tienen mucha plata, pero no tienen organización de un sistema. O sea, acuérdense que Obama trató de hacer una organización, tuvo graves problemas. No hay una organización. Entonces, no basta con tener plata. Hay que poder disponerla de una manera efectiva para lo que tiene que ver con la salud de las poblaciones. Y no solamente más plata para seguir curando más enfermedades sin buscar las causas de lo que está pasando. Entonces, la organización es muy relevante y el cómo se entrega en el modelo de entrega de cuidados, como les decía. Y nosotros tenemos un sistema en que teóricamente tenemos los centros de salud familiar, los ECOF, los SAPU, que trabajan de manera con una determinada comunidad, con un territorio y una población a cargo. Hasta ahí, estupendo. Pero en realidad, también los centros de salud funcionan muy biomédicamente. También se nos ha olvidado del trabajo efectivamente con el intersector, el buscar los barrios saludables. Entonces tenemos que cambiar el peso de la mirada del sistema hacia el nivel secundario o terciario por el trabajo mucho más en la comunidad y con la comunidad, con el intersector. Entonces, y por supuesto los espacios de coordinación entre el nivel primario y el nivel secundario, que es otro tremendo espacio de mejora que tenemos que realizar. Cuando uno habla de salud, y hoy día todos los centros de salud hacen diagnóstico participativo. ¿Han escuchado? No, se hace diagnóstico participativo. Pero nosotros los técnicos manejamos los diagnósticos participativos. Entonces, cuando se le pide a la salud que priorice, resulta que la población dice, no, tenemos un problema de basura. ¿Y qué dicen entonces los que están conduciendo? Ah, pero ese no es un problema de salud. No sé de quién será, pero de la municipalidad, de ornato y aseo, no lo asumimos. O sea, no tenemos el concepto que la calidad de vida de verdad es la salud. Y si la gente está diciendo que el problema es la basura, el problema es la basura. El problema son los perros vagos, el problema son los perros vagos. Y nosotros tenemos la obligación de trabajar con otros. A lo mejor el 100% de la responsabilidad no es nuestra, efectivamente. Pero nosotros tenemos una capacidad de abogacía, una capacidad de concertación, de espacio, de trabajo con la comunidad, que pueden hacer ver la necesidad de mejora del tema de la basura. No sé si me explico. Pero tendemos a menospreciarlo y decir, no, entonces al final nosotros mismos convencemos a la población de que lo único importante es la hora para el doctor. Y eso no es lo único importante. También es importante, pero no es lo único importante. Este es un trabajo que nosotros hicimos en un barrio debajo de Mena, así estaba el sector. En que nosotros lo que hicimos fue entregarle herramientas a los propios líderes comunitarios para que ellos hicieran una investigación participativa, una investigación-acción participativa, en que ellos abrieran el tema de la calidad de vida y trabajaran con sus vecinos cuál era el problema. Salió, en este caso, la basura. Hubo 2 proyectos de basura, hubo proyectos de huertos, hubo proyectos de adultos mayores, en fin, de variopinto, digamos. Pero este era de basura. Y entonces una mujer nos decía, lo que pasa es que yo ya no me atrevo a invitar a mi familia a mi casa, porque al frente está esto. Y van a pensar que yo vivo en un chiquero. O sea, no solamente era el problema de los perros, de los ratones, de las moscas, de los olores, sino que además la sensación de minusvalía de la gente, de los chicos, de los jóvenes que no se atrevían a decir que vivían ahí, po. Y eso tiene un directo impacto en la salud. Nuestros jóvenes se suicidan. Nuestros adultos mayores son los que tienen en este momento las más altas tasas de suicidio. Entonces, tenemos que preocuparnos de cosas distintas que las que nos hemos venido preocupando.
No solamente de los bichos, sino que de las redes sociales, lo que pasa en esos barrios. Bueno, al entregarle herramientas a esa comunidad, esto es ese mismo cerro, donde se plantaron arbolitos y cada niño patrocinó un arbolito para regarlo. Ahora hay algunos que se han secado porque la sequía es una cosa tremenda. No quiere decir que se vaya a reemplazar a la municipalidad, que por cierto tiene obligaciones al respecto. Pero es distinto que los agentes sanitarios con la comunidad apoyen a esa comunidad que quiere sacar adelante esa calidad de vida. Eso es la promoción de la salud. La promoción de la salud no es solo que nosotros vamos a hacer las cosas, sino cómo vamos a entregar herramientas para que la misma gente sea capaz de levantar su calidad de vida. Y a nosotros eso nos cuesta. Nos cuesta porque nos creemos salvadores del mundo y bueno, nos cuesta a los médicos en general. Y entonces tenemos un cuarto desafío, que es el financiamiento, que es insuficiente. Vimos lo de las desigualdades y hay un tema que el gasto privado, la manera de cómo se financia el gasto privado es un sistema ineficiente. Cuando se paga por acto médico, eso es muy poco eficiente, como vimos en el ejemplo de Estados Unidos. Entonces, tenemos respecto al financiamiento distintas posibilidades. Si uno quiere soñar, ya que estamos soñando con un cambio constitucional, ya que estamos soñando que vamos a cambiar el modelo de la enfermedad a la salud, ¿cómo se financiaría esto? Bueno, hoy día tenemos un sistema multiseguro, porque puede ser, escoge el sistema ya sea público o privado, segmentado, que yo creo que no tiene viabilidad hacia adelante. Esa es mi opinión. Y tenemos distintas posibilidades. Hay algunos que hablan de un seguro público único. Entre ellos, el Colegio Médico hizo un estudio con la Escuela de Salud Pública hace un par de años, donde sacaron como propuesta un seguro único en el sentido que incluye lo laboral y incluye las cotizaciones, el 7%, más el aporte fiscal, en ese sentido es único, y que se recauda todo en un solo seguro. Sin embargo, eso abre la interrogante de qué pasa después, porque ¿a quién se le entregan esos recursos? ¿Se entrega a un sistema de salud con una organización territorial basada en atención primaria, o bien se entrega a redes públicas y privadas? ¿Se entiende Entonces, eso queda un poquito más en la nebulosa. En todas las propuestas que uno ve hoy día más consistentes, tanto del Colegio Médico como de sistemas de partidos o de organizaciones, se está hablando de que el sistema privado, las ISAPRE, debieran ser seguros complementarios y no parte de la seguridad social. O sea, la seguridad social, el 7% de todos y todas los chilenos, más el aporte fiscal, hay que juntarlo, ya sea en un seguro, ya sea en un fondo, pero habría que juntarlo para que sea de verdad el financiamiento de una seguridad social. Y eso en los privados, hoy día el promedio, no sé, será de 10 y tanto la cotización en los privados, o sea, el 7 más un 3, podrían seguir cotizando como seguro complementario con un porcentaje de su cotización. Vamos a ver, esos son parte de los sueños. ¿Qué se ríen? ¿No? Bueno, la otra posibilidad es hacer un sistema, no un seguro, sino que un sistema. En el mundo, por ejemplo, el sistema español, el sistema inglés son sistemas de salud, no son seguros. Tiene, por cierto, un mecanismo de financiamiento que es un fondo general, universal, pero es más bien un sistema. En cambio, hay otros modelos, como el alemán y otros, en que son seguros, que no es idéntico, porque depende
cómo se organiza el sistema y quién conduce. Si se conduce el sistema desde los recursos, es más bien un seguro, y si es que, como yo creo que debiera ser un concepto de salud más desde la base, que permita construir salud, creo que un sistema basado en atención primaria tiene más posibilidades efectivamente de incidir con, por supuesto, un financiamiento. Entonces, el financiamiento puede ser por impuestos generales. Los sistemas España, Inglaterra han sido generalmente más, seguramente ustedes lo vieron en otras partes del curso, son sistemas financiados por impuestos generales. Y los seguros son más bien por cotizaciones ligadas al trabajo, que tiene el otro inconveniente que no son tan universales. Entonces hoy día se va tendiendo como a una mezcla, como lo tenemos nosotros en Chile, tenemos una mezcla, porque el sistema público recauda el 7% de la población que está en el público y además el aporte fiscal para cubrir al resto de la población migrante, la población que no tiene recursos. O sea, no es solo ligado al trabajo, que es un tema de los seguros. Bueno, lo importante, y creo que hay aquí bastante acuerdo entre los que pensamos que hay que avanzar hacia un sistema o seguro universal, que hay que poner en común los recursos de las personas con los recursos que vienen de los impuestos, que es lo que se llama aporte fiscal. Así se llama el problema. A veces no hay tanto acuerdo en qué es lo que cómo se va a usar esta plata. Si va a ser entonces un seguro que desde lo económico conduce la red, o bien va a ser lo económico un fondo que financia a un sistema más organizado. Yo pienso que para disminuir las desigualdades y avanzar en acceso a servicios, eso pasa por superar estos múltiples sistemas y tener un sistema universal, solidario, de calidad, trabajando en redes basadas en atención primaria, con este nuevo como modelo que les estaba señalando. Hay un acuerdo muy importante que se acaba de firmar entre todos los colegios profesionales, todos los dirigentes gremiales del más amplio, desde la Confusam, la FEMPRUS, la nueva FEMPRUS, porque hay, bueno, todos los divididos y subdivididos han estado de acuerdo en una agenda urgente para salud. Y se ha estado tratando de posicionar esto tanto en la unidad social, que hoy día hace de mesa, ¿no es cierto?, de la mesa probablemente más importante de las movilizaciones. Entonces se ha acordado que tanto para el presupuesto que viene ahora, que está en discusión, que tiene que salir el 30 de noviembre, como para las urgencias de establecer el derecho o no derecho a la salud, ¿se acuerdan estos 4 puntos? ¿Cuáles son? 1, el derecho a la salud garantizado por el Estado en todas sus dimensiones, estoy leyendo textual lo que dice el acuerdo, como acceso oportuno, calidad, protección financiera y cobertura universal. La forma de efectuar esto es a través del cambio de la Constitución política. O sea, primero, el derecho a la salud en el cambio constitucional. Segundo, un seguro único de salud, que exista un solo ente que sea responsable de las cotizaciones de la seguridad social en un solo fondo, sacando de esta forma las ISAPRES de la administración del 7%, las que pasan a ser seguro complementario. Tercero, establecer un per cápita, que es la plata que se entrega a atención primaria, y en ese sentido una preponderancia de la atención primaria de 10.000 pesos, hoy día es de 6.400. Y incrementar al 6% el PIB para el gasto público. Estos son todos los firmantes de estos 4 puntos en los cuales se han acordado, y yo creo que hoy día vivimos un momento de esperanza, de que podamos llegar a una nueva constitución, yo soy positiva, así que yo espero que salga una asamblea constituyente y logremos plasmar estos acuerdos en realidad o caminos
para ir haciendo posible esto que muchos soñamos. Eso. Muchas gracias. Están durmiendo ya. A mí me dio calor. Bueno, ha sido maravillosa esta presentación porque además se ajusta al momento que estamos viviendo. Nunca pensamos cuando organizamos este curso, que lo organizamos a principios de año, que se iba a dar esta situación que parece así como tan mágica, podríamos decir. Ojalá que los resultados también lo sean. Así que te agradecemos, Marisol, y ahora ellos tienen la oportunidad Muy de hacer bien. preguntas. Se cayó tu teléfono. Ok. Gracias por la presentación. Quiero hacer un aporte, un mini Perfecto. aporte y una pregunta. Ujú. Porque cuando hablamos de derechos humanos en general, eventualmente lo que una precisión también pensando en esta. Y entonces, los derechos humanos son solo algunas de esas cosas, para no escucharlo de nuevo. Cuando hablamos del enfoque de derechos humanos, Sociales. hay dos elementos. En general, el marco del derecho internacional de derechos humanos obliga al Estado a cumplir ciertas obligaciones, garantías de derechos para las personas. Y hay 4 tipos de obligaciones generales, ¿no? Que son las de garantizar, proteger, promover y respetar los derechos de las personas, cualquiera sean esos derechos. Entonces, cuando hablamos de salud, que está amparado dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que Chile ratificó, firmó, también no lo ha ratificado todavía el Parlamento, pero lo tiene firmado, es decir, está de acuerdo con que las personas tenemos esos derechos. Lo que está diciendo es que el Estado se comprometió públicamente con la población y con la comunidad internacional a garantizar, proteger, promover y respetar el derecho a la salud. Eso me parece súper importante como Antecedente. está implícito, pero Sí. como antecedente explícito, Súper. porque cuando salimos con estas ideas de nueva constitución en la calle, llamado a asamblea constituyente, a participar a la gente, lo que estamos haciendo no es porque Una se nos locura. antojó, no una locura, sino que es un compromiso estatal que tiene adquirido nuestro país con las personas, ¿no? Estamos pidiendo básicamente que cumplan aquello con lo que estamos comprometidos. Entonces, cerrarnos sistemáticamente a pensar en la posibilidad de un sistema de salud amplio, igualitario, digno, es negar el derecho a la población. Y lo niegan sistemáticamente también porque no está dentro de la Constitución ese mecanismo legal. Y sabemos que los abogados son rígidos, entonces, si no está dentro de los mecanismos de protección, no se puede Exacto. hacer el recurso legal. Eso por una parte. También como otro micro aporte de Thompson, de explicitar que dentro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DESC, dentro de los determinantes sociales de la salud de la Comisión del 2008 y en general en toda la literatura que uno puede acceder sobre salud, entienden la salud por lo menos en 5 puntos, que son el sistema de protección, ya sea por seguro, por institución, como sea, ¿no? Pero un sistema de protección. Además del trabajo y el medio ambiente, como segunda dimensión, hay una dimensión evidente que es las condiciones de vida digna, donde entras a vivienda, agua, transporte, etc. Pero Plazas. pero también está esta parte importante de pensar en la participación social y la educación de las personas en las cuestiones que tienen que ver con salud. Y participación no solamente como participación, sino también como un espacio de decisión. Volviendo al tema de la asamblea constituyente, yo soy un fanático de esas cosas. Entonces me parece súper pertinente la presentación que acabas de hacer porque amplía, ese solo hecho amplía el pensar la salud hacia otros territorios que históricamente han sido obviados, cortados, fragmentados de la salud, pero en verdad el mismo gesto de juntarnos hoy a conversar sobre salud, el mismo gesto de la comunidad reuniéndose en las plazas para protestar de manera conjunta, es un elemento que produce salud en la población. Así es. Genera tejido social, fortalece las relaciones sociales, etc., ¿no? Ok.
Súper. Habiendo hecho esos dos pequeños aportes, quería preguntarte, porque desde la política pública es importante también monitorear eso, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué indicadores te parecen a ti pertinentes? Porque el discurso es, no, es que estas políticas públicas no han sido probadas o no son eficientes, ¿no? O sea, ¿qué indicadores te parecería pertinentes a ti rescatar para poder generar una política pública, defender y seguir una política pública que entendiera la salud no solo como la ausencia de enfermedad, sino como el mayor nivel de bienestar posible? Esa es. Preguntaza. Se me excedí. No, ¿al tiro? Bueno, la verdad es que agradezco los aportes porque yo no puse el marco de los derechos humanos porque como está un poco revuelta la situación, se tiende a confundir esto, no se tiene el concepto de los derechos económicos sociales como parte de los derechos humanos y creo que es súper bueno tu aporte. Ahora, yo creo que efectivamente no tenemos buenos indicadores. En atención primaria, los indicadores que se utilizan son los indicadores de estudios de una doctora norteamericana que ha medido la eficacia de la atención primaria, donde queda claramente demostrado que es más eficaz, es más eficiente la atención primaria respecto a todos los otros, pero es obvio. Pero no hay adecuado y de hecho, bueno, en el gobierno anterior, nosotros como Departamento de Atención Primaria le propusimos y se armó una comisión en el Ministerio de Salud, en el Departamento de Atención Primaria, una comisión que empezó a estudiar posibles indicadores, porque uno de los temas son las metas de los centros de salud. Y si las metas, seguimos hablando de acciones, este discurso de hagamos promoción no se liga, ¿no es cierto?, con lo que estamos finalmente exigiéndole o con la separación entre, aparece como que si no hay un financiamiento de la Seremi, no existe la promoción. Pero tiene el centro de salud que hacer promoción en otro. Entonces, yo creo que hay una insuficiencia, hay que trabajar mejores y indicadores. Yo no tengo una respuesta. Creo que es un tema abierto en el cual tenemos que seguir construyendo. Pero como esto ha sido no visto, es parte de lo... Si dentro del sistema de salud la atención primaria no se ve, dentro de la atención primaria todo lo que tiene que ver con promoción se ve menos. Nosotros como departamento hemos buscado trabajar y no sé si eso pudiera servir con investigación, acción participativa en el fondo, y eso podrían ser algunos proyectos de investigación, acción participativa donde se le entregue a la comunidad herramientas para que ellos modifiquen su calidad de vida. Yo creo que eso por ahí debiéramos ir transitando y volver a tener la visión que la participación de la comunidad no es un regalo, es una necesidad si estamos hablando de este tipo de salud. Es indispensable la participación de las mismas comunidades y ahí tenemos que repensar cómo, de qué manera, y no solo el Consejo de Desarrollo, no estoy hablando de que solo el Consejo de Desarrollo, sino cómo hacemos que en los territorios reales y concretos, porque a veces la gente de los consejos de desarrollo termina siendo más funcionario que muchos de los funcionarios. Entonces, pero tenemos que hacer con ese problema. No tengo una solución, yo creo que quizás el número de proyectos en que la población tenga incidencia en ese proyecto pudiera ser un elemento que lo une la promoción a la participación, a mi juicio. Comentarios, preguntas, chiquillos. Está ahí y pueden utilizar lo que quieran de los gráficos. Quería rescatar desde lo mismo que está mencionando en este momento sobre lo indispensable que es la participación comunitaria para esta nueva salud, que sería como la que en vista de este proceso social esperamos construir. Yo vivo en el Cerro La Cruz,
en el territorio mismo. Ujú. Y hoy la comunidad está enfrentando el proceso de despertar también. Sí. Pero es un proceso muy lento y muy difícil porque se está lidiando con los miedos de las personas, porque este proceso de despertar social no está siendo pacífico y no está siendo una invitación de parte de las instituciones, sino que está siendo criminalizado. Nos encontramos con que las direcciones de inteligencia de Carabineros persiguen a las organizaciones sociales y hoy en día no está facilitándose la salud entonces. Yo creo que también sería como una buena línea a seguir por parte de la comunidad de la salud, promover activamente la participación comunitaria con este argumento de que necesitamos participación comunitaria para ser saludables y para promover la salud. Apoyar las organizaciones sociales que están en los territorios, respaldarlas y también luchar en contra de la criminalización que están sufriendo hoy en día, año 2019. Eso. Súper. Yo creo que hay temas que se ligan también con la enseñanza y con la formación de los profesionales en el tema de la salud. Porque como yo decía al comienzo, aprendemos en los hospitales y aprendemos lo biomédico. Nosotros, bueno, ahora en la Chile tenemos un cierto proceso, me imagino que en Valparaíso y en otros lugares también, de salir a los centros de atención primaria, de salir a la comunidad, de entregar herramientas. El personal de salud no sabe trabajar con la comunidad, le da susto a la comunidad. Su zona de confort es el box, ahí detrásito pero salir le da susto. Entonces, también hay un gran desafío para las entidades formadoras respecto a el dónde se enseñan las profesiones de la salud, que yo creo que debieran ser en atención primaria. Segundo, de las habilidades sociales que tienen que tener nuestros profesionales. Felizmente tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogos, que algo más, pero no es solo ellos, porque necesitamos que los médicos necesitamos que las enfermeras tengan habilidades de conducir reuniones en la comunidad y no sentirse sobrepasados, de entregar herramientas participativas, como tú dices, pero esto está como en construcción y yo creo, y en ese sentido, lo que nos ha funcionado a nosotros como departamento es el trabajo con investigación, acción participativa, donde está bien que el método de investigación-acción, de hecho nosotros lo estamos enseñando en cuarto año de medicina, por ejemplo, en que le solicitamos a los chiquillos, tienen de a grupos de a 4, tienen que trabajar con una organización social, tienen que hacer diagnóstico participativo, pero tienen que hacer no solamente el diagnóstico, sino que hacer un pequeño plan para hacer una acción, no ellos, en conjunto con la comunidad, y finalmente una evaluación también participativa. Entonces, yo creo que hay que no solamente hablar de que hay que hacer participación, sino que tenemos que mejorar nuestras herramientas, incluso desde la formación de los estudiantes, para trabajar con las comunidades de mejor manera, que las propias comunidades sienten que no tienen las herramientas también. Así que súper de acuerdo. Gracias por la presentación. Yo tengo una pregunta respecto a eso último. En estas reuniones entre gremios, etcétera, se ha conversado con las universidades el tema de la formación médica, porque yo hice mi internado y posgrado en la Universidad de Chile y a nivel de discurso se habla de la salud primaria, etcétera, pero a nivel como más real, es a salud APS, o sea, no es algo bien visto. Entonces quizá igual hay que hablarlo también con los docentes más que con los alumnos ese tema en las universidades, creo yo. No sé. Tienes toda la razón, yo creo que, bueno, en la Chile, este año va a salir el primer grupo del currículum innovado, con estos cambios que estoy señalando, en que
Existe, bueno, nosotros somos un departamento de atención primaria dentro de la facultad y tenemos un ramo en primer año, tenemos 2 semestres en cuarto año, donde ahí van a los centros de salud, tenemos 25, 30 centros a los cuales van, y ahí es que tienen que hacer un trabajo participativo con esta investigación acción participativa, y después hay internado. Entonces estamos tratando de modificar, a lo menos en la Chile, y también se ha armado un grupo que yo espero que sea cada vez más importante a propósito de la medicina familiar, los centros formadores de médicos de familia. Estamos buscando relevar el tema como especialistas para la atención primaria, donde se trata de la familia y la comunidad, no solamente, o sea, que el médico tenga una especialización, no solamente en familia, sino en trabajo comunitario. Entonces, ahí también estamos tratando de incidir. Hoy día hay una agrupación que se llama Renace Matfam, algo así, de los centros formadores de médicos familiares. Y con la Universidad de Valparaíso y la Frontera y la no sé qué estamos. Ahora, lo que pasa es que la atención primaria es mal vista. Al interior de las facultades de medicina también. Y yo le decía al decano, en este momento yo soy la directora del departamento en la Chile, hace poco, y fui a hablar con el decano, a decirle que necesitamos tener otra conversación. Los ministros de salud de las Américas tomaron el acuerdo de que a lo menos el 30% de los especialistas médicos debían ser médicos familiares. O sea, con este concepto del especialista para la atención primaria. En la Chile, que forman la mayor parte de los especialistas para el país, que hay en formación 1.300 estudiantes médicos, estudiantes de posgrado. En este momento hay 35 que se forman en medicina familiar. Entonces, ahí también hay que hacer un golpe a la cátedra, por así decir, de convencernos que en realidad, cuando hablamos de un cambio en el concepto de salud, porque no es solo por la importancia de la atención primaria, sino porque es allí donde se da esta relación, necesitamos entonces cambiar el lugar donde se enseña, las habilidades de nuestro personal, las especialidades. No sacamos nada de tener, y la gente habla de los geriatras. Oye, sí, necesitamos gente que vea integralmente a las personas y no que le vea un pedacito de cada uno. Entonces, y eso, bueno, en el punto médico son más bien los médicos de familia. Pero es un gran desafío y no se me había ocurrido, por lo menos vamos a proponerle ahí, porque hay grupos con partidos políticos, con las asociaciones gremiales, y yo creo que falta ese trabajo con los formadores, como tú señalas. Esto es de largo aliento. Hola, doctora. Hola. Y muchas gracias por su presentación, porque me gusta escuchar todos estos temas en alguien que los expone con tanta claridad, y yo creo que a la mayoría de nosotros nos hace mucho sentido. Gracias. Yo soy médica hospitalaria absolutamente, y quisiera de alguna manera relevar también el rol de la atención terciaria, porque Por supuesto. creo que indudablemente nuestra organización, ¿no es cierto?, en sistemas que van aumentando la complejidad, yo creo que es un sistema que de alguna manera ha sido exitoso. Así es. Y cuando usted mostraba que el acceso a los especialistas es nuestro gran problema, no el acceso al médico, yo estaba pensando que, por supuesto, dentro de la formación, ¿no es cierto?, de los nuevos médicos, es importante, ¿no es cierto?, a todos, a los que están dentro del hospital y en todas partes, instruirlos en la importancia de la atención primaria, pero yo creo que también los especialistas deben ir a la atención primaria. Sí. Entonces, de repente tomar en consideración esas cosas para, ojalá, un futuro sistema de salud. Por supuesto. Muchas gracias por el aporte. Yo, claro, he centrado más porque es lo más
difícil de relevar, digamos, la atención primaria. Pero por supuesto que se requiere un sistema que sea integral y que la atención secundaria y terciaria esté al servicio de la atención primaria. Porque también ahí se ha dado y se da un tema de poder al interior del mismo sistema, y yo creo que es muy importante entender la relevancia y entender que cuando nosotros hablamos del tipo de salud y estamos hablando de atención primaria, esto tiene mucho que ver con lo que se llama la estrategia de atención primaria y no solamente el nivel de la... Y esa estrategia se puede hacer también en los centros que están, nuestros centros secundarios y terciarios están abocados de hecho a poblaciones específicas, y acentuar esa ligazón es muy importante y no separarlos, ¿no es cierto?, del resto. Así que yo estoy completamente de acuerdo. Yo partí siendo hospitalaria, soy internista y me dedicaba antes a la nefrología y al trasplante, y qué sé yo, como digo yo, he dado una larga vuelta para llegar a la atención primaria, a la integralidad, pero no me cabe duda de la importancia. Lo que pasa es que el desarrollo y el concepto más de la enfermedad ha relevado el tema hospitalario, el tema tecnológico, el tema de los medicamentos, y ha dejado un poco de lado esta otra parte que es tan importante. Por eso a lo mejor se desbalancea, digamos, ahí en mi presentación. Gracias. ¿Ninguna otra pregunta por usted? Estamos en la hora, parece. Sí. Bueno, yo también me quería sumar al agradecimiento a la doctora por esta excelente presentación. Quería agradecerle al doctor Tomás Lagomarsino, que fue el que hizo el contacto y le aseguró para hoy día. Donde nos juntábamos en estas cosas, Sí. que no puse ahí la mesa social, los partidos políticos, muchos otros actores además. Claro. Y yo quería enfatizar que nosotros como Departamento de Salud Pública estamos muy contentos con lo que ha sido este curso. La verdad es que yo al principio dije tanto cabro chico, pero la verdad es que ustedes son el futuro de la salud, y yo creo que algo está haciendo bien la universidad, que los tiene aquí y que los tiene en otras partes y en la calle y opinando, y eso en lo personal a mí me provoca una profunda satisfacción de saber que el futuro de la salud de este país no va a quedar en un mal lugar, ¿no? Así que ustedes son los garantes de esa futura salud, y además también enfatizar que nosotros como Departamento de Salud Pública nos adherimos a los puntos que aquí ha mencionado la doctora, que es lo que plantea el Colegio Médico, ¿cierto? Y también muchos gremios de la salud respecto a los 4 puntos fundamentales. Y en eso nosotros queremos ser súper categóricos, que para nosotros eso es lo importante. Lo demás es absolutamente distraer la atención de los problemas, y la única solución va por ahí, por el financiamiento. Entonces el doctor Lagomarsino le va a hacer entrega a la doctora de un galvano. Doctor Tomás. Muchas gracias. Gracias. Para la foto, perdón, soy media guasa yo. Por favor. Si me escribía, Tomás me decía, ¿y va a venir? Sí, claro. No, parece que no me creía. Es que está complicado. Está complicado, sí. Sí. Pero yo tengo muy buenos amigos acá. Sí. Bueno, muchas gracias. Gracias por todo, y encantada cuando quieran. Oye, voy a montar eso cuando quieran, ¿no? Sí, yo para hablar sobre salud no me cuesta nada. Oye. Oye, tenemos De hecho, había estado en Valparaíso.